Hola a todos. Qué alegría tenerlos aquí para otra inmersión histórica y fascinante. Hoy nos sumergiremos en un episodio verdaderamente intrigante de los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Jesucristo. Prepárense para involucrarse en la historia del soldado que presenció los últimos suspiros de Jesús. Antes de profundizar, es crucial comprender el contexto bíblico. Según los evangelios, un soldado romano fue testigo de acontecimientos verdaderamente extraordinarios durante la crucifixión de Jesús. Ahora vamos a desentrañar esta narrativa única. En los evangelios, este soldado es conocido como el centurión romano. Él tenía la responsabilidad de la ejecución y supervisó de cerca la crucifixión de Jesús. Ahora, imagine la escena. El centurión y los demás soldados que estaban con él, vigilando a Jesús, observaron un terremoto y una serie de acontecimientos asombrosos. Quedaron atónitos y maravillados ante lo que presenciaron, hasta que el propio centurión proclamó con convicción: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Era el papel del centurión asegurar que la crucifixión fuera conducida de manera adecuada y sin contratiempos. Él generalmente lideraba una centuria, compuesta por cerca de 100 soldados, durante el proceso de crucifixión. Este centurión era un militar de carrera, cuya valentía y astucia lo llevaron a alcanzar altos puestos en la jerarquía romana. Él era un líder de élite, encargado de cumplir sus órdenes con precisión y eficiencia. Aunque su posición exigiera frialdad y determinación, este hombre no era inmune a la grandiosidad de los acontecimientos que presenció ese fatídico día. Acompáñanos mientras exploramos más sobre el emocionante viaje de este soldado romano ante la cruz. La escena de la crucifixión de Jesús fue verdaderamente notable, hasta el punto de que incluso un centurión romano endurecido reconoció que este era el Hijo de Dios. Esa comprensión implicaba la inocencia de Jesús en relación al crimen por el cual estaba siendo crucificado. Imagina las emociones conflictivas que deben haber penetrado el corazón de ese centurión. Acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Esas no fueron palabras murmuradas por un soldado inexperto, sino conclusiones ponderadas alcanzadas por un veterano de guerra. Este centurión, acostumbrado a presenciar innumerables ejecuciones brutales, era consciente de la firme condena de los líderes religiosos judíos que llevaron a Jesús a la cruz por blasfemia. Incluso su propio comandante, Poncio Pilato, había sostenido la convicción de que Jesús había hecho tal afirmación. Sin embargo, el centurión abandonó esa condenación y proclamó la verdad sobre Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran innegables. Este hombre, sin duda, había supervisado muchas crucifixiones, pero algo extraordinario diferenciaba esta ejecución en particular. ¿Qué fue lo que presenció? Una serie de eventos sobresalientes desde el juicio hasta la crucifixión de Jesús, que culminaron en una convicción inquebrantable. Desde la respuesta firme de Jesús ante la injusticia que enfrentó en manos de sus propios compatriotas, hasta sus palabras proféticas sobre su retorno glorioso, todo esto impactó profundamente al centurión y lo llevó a reconocer la divinidad de Jesús. Acompáñanos mientras exploramos más sobre este increíble viaje de fe y revelación. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y allí reunieron a toda la cohorte romana a su alrededor. Con crueldad, lo desnudaron y lo vistieron con un manto escarlata, burlándose de su identidad real. Con habilidad sádica, entrelazaron una corona de espinas y la presionaron sobre su cabeza, como si fuera una corona regia. En su mano derecha le pusieron una vara, como si fuera un cetro. Se arrodillaron ante él, burlándose con ironía. «Salve, rey de los judíos». Lo despreciaron, escupiendo y golpeándole con la vara. Después de saciar su crueldad, le quitaron el manto escarlata y lo vistieron con sus propias ropas, preparándolo para la crucifixión. Es impresionante notar la dignidad con que Jesús enfrentó a la multitud enfurecida, como un cordero silencioso delante del matadero. Incluso ante los clamores por su condena, permaneció en silencio, mientras el sumo sacerdote incitaba a la multitud a pedir la liberación de Barrabás.
Pilato, confrontado con la decisión de tratar con Jesús, preguntó: «¿Qué haré entonces con aquel a quien llamáis rey de los judíos?». Pero la multitud insistía: «Crucifícalo». Pilato, cediendo a la presión popular, liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser flagelado y crucificado. Sin embargo, incluso en medio de la agonía física y la injusticia, la preocupación de Jesús no era por su propia liberación, sino por el perdón de aquellos que lo condenaban. Su misericordia infinita se reflejaba en sus palabras de perdón: «Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen». Mientras los soldados echaban suerte sobre sus vestiduras, Jesús demostraba una compasión inquebrantable. Mientras custodiaban a Jesús, presenciaron la respuesta de la naturaleza al sacrificio que se desarrollaba ante ellos. La tierra tembló y las rocas se rompieron, testimoniando la grandiosidad y el significado de ese momento único en la historia de la humanidad. La naturaleza misma parecía temblar ante la muerte del Hijo de Dios, mientras los corazones de los hombres permanecían insensibles a los gritos agonizantes del Redentor. Las rocas testimoniaban en silencio. El suelo mismo se rompía, reflejando la tragedia que se desarrollaba. Él no sucumbió por las rocas, pero incluso ellas parecían más sensibles que los corazones humanos por los cuales Él derramó su sangre. Una oscuridad espesa envolvió toda la tierra, cumpliendo las palabras proféticas de la Escritura. En aquel día, dice el Señor Dios, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en plena luz del día. Los que antes exigían señales del cielo, ahora los tenían, pero para ellos era señal de ceguera espiritual. La oscuridad, que duró desde el mediodía hasta la hora novena, fue testigo de la agonía cósmica de la creación ante el sacrificio divino. Era una intervención rápida y sobrenatural, además de la explicación de la astronomía rudimentaria de la época. El registro sagrado también menciona un terremoto, alineándose con los eventos descritos. La tierra misma parecía gemir ante el mal infligido a su creador. El sol se negó a presenciar las acciones de los impíos, retirando sus rayos y sumergiendo al mundo en la oscuridad. Esa oscuridad, ocurriendo en un momento tan crucial, llevaba múltiples significados. Para algunos, era un símbolo de luto y antigüedad. Para otros, era un recuerdo de la muerte de grandes líderes. Y para todos, era un signo del juicio divino, un testimonio del precio pagado por la redención de la humanidad. Las tumbas se abrieron, y muchos de los santos que habían dormido en la muerte fueron resucitados. Salieron de sus sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se manifestaron a muchas personas. Estos milagros, realizados en relación con la muerte de Cristo, fueron presagios de maravillas espirituales que continuarán hasta su segunda venida. Cuerpos de corazones endurecidos fueron transformados y sepulcros del pecado fueron abiertos. Los que estaban muertos en transgresiones y pecados, enterrados en los sepulcros de depravación y maldad, fueron vivificados y emergieron de entre los muertos para entrar en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Es importante notar que este evento ocurrió después de la resurrección de Jesús, cuando estos santos resucitados fueron creados y aparecieron en Jerusalén, manifestándose a muchos. La Biblia no nos dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o ascendieron al cielo con el Señor Jesús. El impacto de este evento dramático en las últimas horas de Cristo ciertamente sorprendió al centurión, especialmente por ser algo sin precedentes en su experiencia. El centurión testificó: oyó y sintió todo lo que sucedió durante la crucifixión y muerte de Cristo. El impacto de esto sobre él y sus tropas fue profundo, dejándolos tomados por el miedo y asombro ante lo que presenciaron. Aunque el centurión y sus soldados estaban acostumbrados a enfrentar el miedo, ahora estaban experimentando un terror puro. Todos los que son salvos lo son a causa de la muerte de Jesús en la cruz. Desde el primer momento, la cruz comenzó a ejercer su influencia, un trabajo que continuó durante 2 milenios. Es el poder de aquella cruz y el amor demostrado allí que toca los corazones, incluso los corazones endurecidos por la batalla de un soldado de carrera acostumbrado a la muerte.
Como dice el dicho, el suelo se nivela al pie de la cruz. Eso era verdad en el primer siglo y sigue siendo verdad hoy. Al pie de la cruz, ricos y pobres encuentran un lugar para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Escuchamos y creemos, pero el viaje no termina ahí. Debemos tener la pasión de conocerlo más profundamente. Deseo experimentar su persona de manera más profunda, comprendiendo las maravillas de quien Él es y experimentar el poder transformador de su gracia en nuestras vidas. Deseo compartir en su comunión, participando de sus sufrimientos y siendo transformado cada vez más a su semejanza hasta la muerte. Que este mismo deseo arda en nuestros corazones, para que podamos conocer íntimamente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Es imposible no considerar cómo el encuentro con Jesús afectó la vida de esos soldados, transformándolos de testigos temerosos a mensajeros valientes del Evangelio. Es posible que el centurión y sus soldados se hayan vuelto cristianos, pero esto sigue siendo incierto. La tradición sugiere que el nombre del centurión era Longinus y que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, predicando el Evangelio y finalmente muriendo como mártir. Sin embargo, esto es solo una tradición y no podemos confirmar su veracidad. Lo que sabemos es que la verdad tiene el poder de transformar el corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar individuos. El centurión, que comenzó el día como un oficial romano supervisando una crucifixión, terminó reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Para algunos, el mensaje de la cruz puede parecer loco, absurdo e ilógico, pero para aquellos que están siendo salvos por la gracia de Dios, es la manifestación del poder divino. Predicamos a Cristo crucificado, un mensaje que puede ser una piedra de tropiezo para algunos y una tontería para otros, pero para aquellos que son llamados, es el poder y la sabiduría de Dios. La decisión de aceptar o rechazar este mensaje es suya. Jesús entregó su vida para que pudiéramos tener la nuestra de vuelta. Él murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte ahora, dejar un like y compartir en los comentarios lo que pensaste del video. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo video.